La seguridad de la presencia de Cristo. Se cuenta que un joven aprendiz pidió prestada a un anciano y experimentado artífice sus herramientas. ¿Para qué quieres mis herramientas, hijo?, le preguntó el anciano. Es para ver si puedo hacer un trabajo mejor, replicó el muchacho. El anciano cedió a la súplica del joven y una semana más tarde fue a verle a su taller y le preguntó: ¿Cómo te ha ido, muchacho? No tan bien, ni con sus herramientas puedo hacer un trabajo mejor. Entonces el anciano le dijo así: Hijo mío, no son las herramientas del maestro lo que necesitas, sino el espíritu del maestro. ¿Qué es la vida controlada por Cristo? La vida de cada persona siempre es controlada por algo o por alguien. Hay quienes son controlados por el dinero, la ambición y la codicia, y todo lo que hacen gira en torno a ganar más, a tener más, a ser mejores que otros. Otros son controlados por los placeres y todo lo que hacen va encaminado a satisfacer sus deseos, a sentirse bien y experimentar placer. Algunos son controlados por sus emociones, el miedo o la culpa o el resentimiento o la ira, la venganza, el dolor o el qué dirán, y su conducta y sus palabras reflejan y manifiestan quién en verdad está en control en sus vidas. Pero si vamos a la raíz del asunto, descubrimos que todo eso tiene que ver con el yo, con el ego, que quiere ser entre comillas libre y siempre termina esclavizado y dependiente de algo o de alguien. La vida controlada por Cristo consiste en que ya no es nuestro ego quien gobierna y controla nuestra vida, sino que es Cristo en nosotros quien dirige y controla nuestra vida. La vida controlada por Cristo es cuando nuestros anhelos y deseos son los de Cristo, porque Dios nos creó y solamente Jesús sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso Jesús quiere tomar el control de nuestra vida para darnos lo mejor, para darnos lo que realmente necesitamos, porque Él es el único que sabe lo que realmente necesitamos. Para que esto sea así, debemos negarnos a nosotros mismos, es decir, renunciar a nosotros, dejar de satisfacer los apetitos y deseos de nuestra carne que nos esclavizan, renunciar al orgullo y entregar a Cristo el control de nuestra vida y vivir de acuerdo con su voluntad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se hace por fe, invirtiendo tiempo en la oración y en la palabra de Dios, y entonces, a medida que invertimos ese tiempo, sucede el milagro sobrenatural de la intervención de Cristo viviendo su vida en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Es la vida controlada por Cristo una vida perfecta? En absoluto no lo es. La palabra perfección implica no cometer ningún error, no fallar nunca, siempre dar en el blanco, siempre acertar al 100%. Eso está únicamente reservado para Dios, porque solo Dios es perfecto, nadie más. Y ningún ser humano ha alcanzado la perfección en la tierra, excepto nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Sin embargo, eso no es pretexto ni obstáculo para no entregar nuestras vidas a Cristo para que seamos controlados por Él, porque si lo hacemos, nuestras vidas serán mejores y Cristo cambiará no solo nuestra vida, sino también cambiará el mundo que nos rodea por medio de nosotros. Hace algunas décadas, un historiador publicó un póster con las 100 personas más influyentes de la historia y las clasificó desde la más influyente hacia abajo, y explicaba brevemente qué habían hecho cada uno de ellos para cambiar el mundo para bien. En primer lugar, puso a Isaac Newton, teólogo y científico,
cuyos descubrimientos dieron lugar a la modernidad y la tecnología actual. En segundo lugar, puso al apóstol Pablo, cuya labor de difundir el mensaje del Evangelio por todo el mundo produjo cambios radicales en la sociedad que mantienen la espiritualidad y los valores morales como las bases para la estabilidad y prosperidad de las naciones hasta el día de hoy. En tercer lugar, puso a Jesucristo y en letras resaltadas explicó que, a pesar de que él y cualquier historiador serio saben que Jesucristo es quien más ha influido y cambiado el mundo, desafortunadamente, según su parecer y su punto de vista, solo dos de sus seguidores, Newton y Pablo, habían seguido al pie de la letra su ejemplo, porque los demás llamados cristianos se habían desviado de sus enseñanzas. Esto es muy triste, pero lamentablemente es cierto. Sin embargo, aunque ni Pablo ni Newton fueron perfectos, se dejaron controlar por Cristo y cambiaron el mundo. Y eso puede suceder con cualquiera que le entregue su vida a Cristo y se deja controlar por Él. Y aunque seguirá cometiendo errores, aunque seguiremos fallando, nuestra vida irá siendo cambiada y transformada, y al cambiar nuestra vida para bien, cambiaremos también nuestro entorno para bien. ¿Deben todos los cristianos actuar exactamente de la misma forma y tener la misma personalidad? Absolutamente no. Podemos ver esto claramente en los 12 discípulos que Jesús escogió. Todos eran diferentes, no actuaban de la misma forma y tenían temperamentos diversos. Algunos de ellos eran tan tímidos, tan introvertidos, que no se registra ni una sola palabra o intervención de ellos. Otros, como Pedro, eran muy extrovertidos, lo que algunos llamarían el temperamento sanguíneo, con mucha carisma, siempre hablando, preguntando, protagonizando, acertando y fallando. Otros, como Jacobo y Juan, tenían el temperamento que algunos llaman colérico, o lo que otros lo denominan como enojones o iracundos. Jesucristo los bautizó, los apodó como los hijos del trueno, porque su estado de ánimo estallaba frecuentemente. Otros eran muy piadosos y celosos de la ley, como Natanael. Otros muy amigueros y fiesteros, como Mateo, que cuando lo llamó hizo una gran fiesta, invitó a todos sus amigos, y hasta uno de ellos, Judas, quien llegó a ser el traidor, era deshonesto y robaba de las ofrendas y ayudas que recibían. Sin embargo, a pesar de ser todos tan diferentes, tuvieron un factor común: se entregaron a Jesús y se dejaron controlar por Él. Y Jesús usó a cada uno conforme a su personalidad para sus propósitos, y aunque los usó de maneras muy diferentes y diversas, Dios cumplió en ellos sus propósitos. Jesús cumplió sus propósitos en cada uno para la gloria de Dios. Así que, sin importar nuestro trasfondo, cultura y personalidad, si nos dejamos controlar por Cristo, Jesús usará nuestras vidas para sus propósitos, para la gloria de Dios, y de paso seremos muy dichosos y felices, porque lo único que nos puede traer la satisfacción, la felicidad, la bienaventuranza, la dicha en esta vida es vivir para Cristo, vivir para sus propósitos. Hay muchos conceptos equivocados respecto de cómo vivir la vida cristiana, una vida controlada por Cristo. Algunos piensan que deben esforzarse y dar lo mejor de sí mismo para vivir una vida agradable a Dios. Otros piensan que Cristo ha entrado en sus vidas para ayudarles a vivir y trabajar para Dios. Pero estas dos ideas son inconsistentes según Dios.
La gran diferencia entre los cristianos de hoy y de los que leemos en la Biblia está en que lo que para nosotros es una narración de hechos remotos, para ellos era una experiencia real. Nosotros tendemos a hacer del cristianismo un código ético, mientras que aquellos hombres experimentaron un cambio tan radical en sus vidas que no vacilaron en llamar a eso Cristo viviendo en ellos. La vida cristiana no es difícil, es imposible. Solo una persona ha vivido esta vida, Jesucristo, y desea seguir viviendo su vida a través de nosotros. No se trata de nosotros intentar ser como Jesús, de ser ayudados por Jesús, tener su poder o trabajar para Él, sino de que Él viva su vida en nosotros. La vida cristiana no es lo que tú hagas por Él, sino lo que Él hace en y a través de ti. Jesús viene a vivir en nosotros para que pueda vivir su vida a través de nosotros, usando nuestros ojos, boca, manos, pies, etc. ¿Cómo es el hombre natural o no cristiano? El Espíritu Santo enseña claramente, por medio del apóstol Juan, que no todos los seres humanos son hijos de Dios, sino que únicamente aquellos que creen en Jesús y lo han recibido, a ellos nada más se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Sí, ciertamente Dios creó a todos los seres humanos y todos somos criaturas de Dios, pero solamente los que creen en Jesús y lo reciben son hijos de Dios, o dicho en otras palabras, cristianos nacidos de nuevo. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el hombre natural se define en la Biblia como aquel que no ha recibido a Cristo, aquel que no ha nacido de nuevo, que esa era la condición de todos nosotros antes de ser salvos. La Escritura es muy clara al describir al hombre natural o no cristiano, asegurando que está muerto en sus delitos y pecados, que sigue la corriente de este mundo conforme al diablo, que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es otro término que utiliza la Biblia para referirse al hombre natural, entre los cuales todos nosotros, sin excepción, vivimos antes de recibir a Cristo. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, vivíamos haciendo la voluntad de nuestra carne, la voluntad de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, esto es, hombres naturales, lo mismo que los demás. También dice el Espíritu Santo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, aunque las quiera entender, porque se han de discernir espiritualmente. Veamos pues 9 características del hombre natural o no cristiano. No tiene a Cristo y el ego gobierna su corazón. Primera, es esclavo del pecado. Juan 8:34. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Segunda, no entiende las cosas de Dios. Primera de Corintios 2:14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo,
porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Tercera, su corazón es engañoso y perverso. Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Cuarta, la maldad reina en su corazón. Marcos 7:21. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Quinta, la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Sexta, está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Séptima, anda conforme al mundo y al diablo. Efesios 2:2. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Octava, hace la voluntad de su carne y pensamientos. Efesios 2:3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Novena, su única esperanza es Cristo. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Antes de conocer a Cristo, todos nosotros vivíamos de una manera egoísta, sin tomar en cuenta a Dios. Algunos manifestaban ese egoísmo externamente por medio de conductas nocivas, vicios, desenfrenos y pasiones desordenadas. Otros, de manera interna, llenos de odio, amargura y soledad. Sea cual fuere la expresión del ego, todos, sin excepción, estábamos conscientes del vacío interno y que algo nos hacía falta, hasta que nos dieron el mensaje del Evangelio y conocimos la verdad para ser salvos y empezamos a experimentar el amor de Dios y a conocer su plan. Si todavía experimentas ese vacío en tu corazón, si has descubierto que eres un hombre natural y no tienes a Cristo dentro de ti, este es el momento exacto para pedirle a Jesús que venga a tu vida, confesándolo como Señor y Salvador, para que Él llene el vacío y puedas conocer la verdad y empezar a vivir una vida nueva en Cristo. ¿Cómo es el cristiano espiritual? Los términos espiritual y carnal los definió el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios y les dijo: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El cristiano espiritual es aquel que ha nacido de nuevo del Espíritu, ha sido bautizado en agua en obediencia y anda en el Espíritu, es decir, es controlado por Cristo y no por su naturaleza pecaminosa.
no satisface los deseos de sus ojos, los deseos de su carne y la vanagloria de la vida. El cristiano espiritual se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús por tener un tiempo a solas a diario con Dios, para dedicar tiempo a la oración y a la Biblia, para congregarse, se esfuerza por testificar a otros y ayudar a los necesitados, haciendo cambios en su vida y en su conducta, dejando de hacer lo malo y aprendiendo a hacer lo bueno, conforme al ejemplo de Jesús, creciendo siempre en la gracia y el conocimiento de Cristo. También se define al cristiano espiritual como una persona que juzga todas las cosas y que no es juzgado por nadie. Obviamente aquí la palabra juzgar no es en el sentido de condenación o de juez, sino de entendimiento y discernimiento con base a la Biblia. Es decir, comparan y filtran todo. El cristiano espiritual compara y filtra todo a través de las palabras de Jesús y define y distingue la verdad de la mentira, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, la luz de las tinieblas, conforme a la verdad que está en Jesús y no conforme a su propia opinión o ideas o pensamientos humanos o filosóficos, por muy brillantes y lógicos que parezcan, no conforme a lo que está de moda o a lo que todos tienen por bueno. Define las cosas conforme a Jesús. Veamos ahora el cristiano espiritual. 4 características. Tiene a Cristo ocupando el trono de su corazón. Primera, manifiesta el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y... En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Segunda, anda por fe y Cristo vive por él. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tercera, todo lo puede en Cristo. Filipenses 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Número 4, tiene la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. El cristiano espiritual tiene bien definido su propósito en la vida: hacer la voluntad de Dios y llegar a ser como Cristo. ¿El cristiano espiritual puede pecar? Por supuesto que sí. El Espíritu Santo revela en la Sagrada Escritura que no hay ser humano que no peque. También asegura que todos hemos pecado y que todos ofendemos muchas veces. Es de suprema importancia entender lo que es pecado a los ojos de Dios, porque los seres humanos y la mayoría de los cristianos, desafortunadamente, consideran pecado
solo las cosas grotescas como el asesinato, el secuestro, la violación sexual, el aborto, el homosexualismo, las drogas, el alcoholismo, etc. Y se engañan a sí mismos, creyendo que como no han hecho ni practican esas cosas, entonces pues no son pecadores y por lo tanto no pecan, a pesar de que mienten, son hipócritas, chismosos, lujuriosos, envidiosos, celosos, idólatras, y la lista puede continuar. Además de que practican pecados ocultos y creen en sus mentes que porque no dañan a nadie no están pecando, pero no es así. El Espíritu Santo define el pecado como desobediencia a la palabra de Dios y añade que si una persona guarda todos los mandamientos de la ley, pero ofende en un solo punto, digamos, dice una mentirita blanca, se hace transgresor de todos los mandamientos. A los ojos de Dios es tan culpable y pecaminoso el que miente como el que asesina. Claro, ambas cosas tienen consecuencias y repercusiones muy diferentes. No es lo mismo, no son las mismas consecuencias la mentira que el homicidio, pero a los ojos de Dios son pecado. El Espíritu Santo también define el pecado como saber hacer lo bueno y no hacerlo. No solamente hacer lo malo es pecado, sino el no hacer lo bueno también es pecado. Por ejemplo, el profeta Samuel le dijo al pueblo: lejos sea de mí que peque yo contra Dios, cesando de rogar por ustedes. Claramente dice allí el profeta Samuel que si él dejaba de orar por el pueblo, fíjense, iba a cometer un pecado contra Dios. Por eso el apóstol Juan dice claramente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol Juan se incluía en esto. Por eso, cada día debemos confesar nuestros pecados y ponernos a cuentas con Dios, porque nunca vamos a dejar de pecar. No me refiero a los pecados de comisión, esos deberíamos irlos abandonando, esas prácticas ocultas deberíamos dejarlas, pero las cuestiones de omisión, lo que sucede en nuestra mente, lo que a veces toleramos en nuestros pensamientos. Sin embargo, el cristiano espiritual por lo general peca por omisión o accidente o tropiezo o descuido y es consciente inmediatamente de que ha pecado y al instante confiesa su pecado y pide perdón a Dios, y si afectó a alguien más también le pide perdón. En cambio, el cristiano carnal peca por comisión, es decir, con premeditación, alevosía y ventaja, se esconde para pecar, no confiesa su pecado y lo que es más lamentable es que la mayoría de las veces ni se da cuenta cuando está pecando y piensa que está bien. ¿Cómo es el cristiano carnal? El cristiano carnal fue definido por el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios y les dijo: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y luego define magistralmente por qué los llamó carnales. Cuando dijo: porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no son carnales? La Nueva Traducción Viviente define a los carnales como personas controladas por su naturaleza pecaminosa, que viven y actúan como la gente del mundo que no conoce a Dios. Los cristianos carnales se comparan con los niños,
con las cualidades negativas de los niños, porque Jesús dijo que si no nos hacemos como niños, no vamos a entrar al reino de Dios, hablando de que los niños tienen fe, de que los niños tienen disposición, las cualidades positivas de los niños. Pero todas aquellas cualidades negativas de un niño se asocian con los cristianos carnales: celos, envidia, pleitos, egoísmo, etc. Los cristianos carnales, pues, son creyentes que sí han nacido de nuevo, sí se han bautizado, pero no hacen ningún esfuerzo de su parte para obedecer y poner en práctica la palabra de Dios, y por eso no crecen espiritualmente. El Espíritu Santo describe la diferencia entre los carnales y espirituales así, en la revelación de la carta a los Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el cristiano carnal se comporta de manera idéntica al hombre natural, con la diferencia de que, como es hijo de Dios, a su tiempo es disciplinado y corregido en amor por Dios y sufre las consecuencias de su pecado, mientras que el hombre natural prospera en su maldad y pareciera que no pasa nada. Veamos ahora cómo es el cristiano carnal. 6 características. Tiene a Cristo, pero el ego gobierna su corazón. Primera, es un niño en Cristo. 1 Corintios 3:1. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Segunda, no puede recibir alimento sólido. 1 Corintios 3:2. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados. Tercera, es celoso y contencioso. 1 Corintios 3:3. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuarta, manifiesta las obras de la carne. Gálatas 5:19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Quinta, no puede agradar a Dios. Romanos 8:8. Por eso,
Los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Sexta, es inestable y fluctuante. Efesios 4:14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. El cristiano carnal vive para sí mismo, se acerca a Dios solo para su propio beneficio, es decir, se sirve de Dios. ¿Cuál es la solución a la carnalidad? La solución a la carnalidad es muy sencilla y accesible, pero requiere de mucho valor y determinación de parte del que anda en la carne y comienza con la confesión de pecados. El Espíritu Santo asegura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La solución a la carnalidad inicia con la confesión de nuestros pecados a Dios. Confesión significa declaración o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito. Tenemos que empezar declarándole a Dios en oración lo que hemos hecho mal, reconociendo que es pecado, que estamos arrepentidos y que no lo volveremos a hacer. Pero esa solo es la primera parte de la confesión. Jesús enseñó con la parábola del hijo pródigo cuál es la correcta confesión de pecados, que debe ser a Dios y a la persona afectada, porque el hijo confesó su pecado a Dios y después confesó su pecado a su papá. La gran mayoría de los cristianos lo hacemos así y hemos experimentado que a pesar de confesar el pecado nada más a Dios, se sigue reincidiendo una y otra vez. Y estamos pidiendo perdón del mismo pecado que cometemos frecuentemente. Y lo confesamos a Dios y somos sinceros y Dios nos limpia. Pero ¿por qué reincidimos una y otra vez a pesar de que ya lo confesamos? Porque hemos confesado el pecado a medias. Solamente se lo hemos confesado a Dios y no a la persona afectada, si la hubiere. Y si no hay una persona afectada, pues tengo que ir con un hermano maduro en Cristo y confesarle nuestro pecado a él. ¿Por qué es esto? ¿Por qué debe ser así? La razón es esta. Cuando confesamos nuestro pecado a Dios, recibimos perdón y limpieza del pecado. Pero cuando confesamos nuestro pecado a la persona afectada, y si no la hay, a un hermano en Cristo maduro, recibimos liberación del pecado. Resumiendo, la confesión a Dios nos trae perdón. La confesión a otro nos trae liberación. Es interesante que etimológicamente la palabra adicción significa no dicho, no confesado, y es aquello que no se puede o no se quiere expresar. Por eso es que cuando un pecado no se confiesa a un cristiano maduro para que ore por nosotros, aunque Dios nos perdona y nos limpia, ese pecado se puede convertir en un mal hábito, en un vicio o en un pecado que se practica en oculto. Una vez confesados los pecados correctamente, entonces debemos en oración entregarnos totalmente a Cristo y empezar a andar en fe. Aquí está el segundo y el tercer paso. El primer paso es la confesión, el segundo paso es la oración de entrega total y el tercer paso es andar en fe. ¿Qué significa esto? Esforzarnos en la gracia
por obedecer a Dios para fortalecernos en Jesús y el poder de su fuerza, congregándonos, practicando la oración y la Biblia, apartando un tiempo diario para Dios, testificando de Cristo, procurando ayudar a otros. Algunos lo han llamado esto a que estamos en una guerra. Satanás nos ataca, el mundo nos ataca, nuestra carne nos ataca. Estamos en una batalla, estamos batallando contra los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Estamos peleando, y para poder vencer tenemos que utilizar nuestro revólver, nuestra pistola Colt M. De hecho, es un tipo de revólver. No sé mucho de pistolas, pero parece ser que sí lo es. Colt M. Son 5 letras, C-O-L-T-M, que significan congregarse, la C, la O, orar, la L, leer, la T, testificar, y la M, ministrar. Necesitamos tomar nuestra Colt M para pelear la buena batalla de la fe y no recaer ni reincidir. Una vez que hemos confesado nuestro pecado correctamente, hemos orado para consagrarnos, entregarnos totalmente a Cristo y hemos empezado a andar en la fe. Jesús lo resumió de esta manera: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De esa manera solucionaremos la carnalidad en nuestra vida, dejaremos de ser niños fluctuantes, niños espirituales egoístas que andan provocando divisiones, que andan en celos y contiendas y envidias, y creceremos en la gracia y el conocimiento de Jesucristo para cumplir cabalmente los propósitos de Dios en nuestra vida. Jesús, fortaléceme, ayúdame, Señor, porque la lucha es tan fuerte y yo me siento tan débil para pelear. Dame sabiduría, lléname de tu poder, dime cómo vencer las tentaciones, porque he fallado. Me es fácil hacer cosas que no debo hacer, y esta es la batalla de todos los días. Aunque reconozco, Señor, que he dejado de orar y leer tu palabra. Por eso me siento como desprotegido. Los dardos del enemigo me han herido. Pero en este momento y en este lugar, yo te pido con todo mi corazón que me perdones, que sanes mis heridas y me levantes una vez más en tu luz para poder pelear. Pero ahora, no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús. De pronto me encontré en una batalla, la cual pensé que no podría ganar. Me sentí débil y muy confundido. Satanás me quería derrotar y él me dijo: ¿no sabes tú que yo fui el que crucifiqué a Jesús y que públicamente lo exhibí en una cruz? Soy el príncipe de este mundo, pues demostré mi dominio y mi poder. Y tú, siendo tan debilucho, ¿crees que me vas a vencer? Pronto me encontré en una batalla, la cual pensé que no podría ganar. Pero levanté mi voz a Jesucristo. Si Él pelea conmigo, ¿quién me vencerá? Y Él me dijo: recuerda, hijo mío, yo ya vencí por ti. Y cuando tú peleas solo, es porque te apartas de mí. Pero hoy te digo, levántate en mi nombre, que sobre todo nombre es. Ponte la armadura para que puedas resistir. Saca la espada del Espíritu, que es la palabra que te di, y pelea, hijo mío. Pelea sin temores. Es cierto, Satanás es el príncipe de este mundo, pero yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Satanás, vencido estás en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Satanás, vencido estás en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Él es Dios y no me dejará. Se ha tentado más de lo que pueda soportar. Y si con tentación me quieres atacar, la salida Él me dará con poder y autoridad. Satanás, vencido está en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Satanás, vencido estás en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fue Jesús quien te exhibió y te derrotó a tus huestes y potestades. Él las aplastó porque Él murió, pero resucitó por mí. Y esto solo fue el principio de tu fin. Satanás, vencido está en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Satanás, vencido estás en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hoy rompo las cadenas del pecado que me ataba. En el nombre de Jesús. Él me ha dado autoridad y estás bajo mis pies. En el nombre de Jesús. Oh, no debí haber pisado estos terrenos. Será mejor que me vaya de ti. No soporto escuchar esto. ¡No! Satanás, vencido estás. Veamos entonces las tres acciones de la solución a la carnalidad. Primera, confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda, entregarnos totalmente a Cristo. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y tercera, andar en Cristo por la fe. Colosenses 2:6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Cuando se sacrificaban corderos en el Antiguo Testamento, se les quitaba la piel y se ofrecía en el altar pieza por pieza. Así también debemos ofrecer en oración cada miembro de nuestro cuerpo a Dios. Si ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero le hemos dado lugar al egoísmo y Jesús ya no gobierna nuestra vida, entonces debemos arrepentirnos y entregarnos, rendirnos totalmente a Dios. Es muy recomendable hacer una oración de entrega cada día para dejar de vivir en la carne y vivir en el Espíritu.